Vi en su teléfono una transferencia, todo nuestro dinero se había ido a una cuenta que yo no conocía. Y luego desapareció. Empecé a pensar, ¿cuándo comenzó todo? Papá, ¿mamá ya viene? Me quedé quieto con el cepillo de dientes en la mano. Mi hijo me miraba desde la cama, arropado con su pijama de dinosaurios. 4 años y medio. Sabía que le mentía, y yo también lo sabía. Ya viene, cariño, respondí, casi sin voz. En el baño me temblaban las manos. Sostenía el móvil con su mensaje abierto, releyéndolo una y otra vez. Lo siento. Juan y yo nos vamos. No podía seguir fingiendo. El dinero es mío. Solo recuperé lo que era justo. Espero que puedas con esto. La palabra nosotros me ardía en la garganta. Juan, su colega, y el dinero es mío. ¿Cómo podía decir eso después de todo lo que compartimos? Abrí la app del banco. 0. La cuenta conjunta estaba cerrada. En la mía 87 euros. Yo trabajaba como freelance. Casi todos los ingresos pasaban por su nómina. Era más conveniente hasta que dejó de serlo. Ni siquiera podía comprarle un desayuno decente a mi hijo. Lo llevé al jardín de infancia caminando. No tenía para gasolina. En el camino nos alcanzó la vecina Carmen. ¿Y Marta? Preguntó. Murmuré. Está con su madre unos días. Ah, espero que vuelva pronto. Ayer la vi salir tan feliz con ese alto... ¿Cómo se llamaba? Mi estómago se cerró. Asentí en silencio y seguí caminando. Carmen lo había visto. Y entendió. Yo también entendí. Marta no solo se había ido sonriendo. Cuando regresé, cerré todas las cortinas. Me senté en el suelo. La cara me ardía como si me hubieran quemado. El móvil no dejaba de vibrar notificaciones del banco, correos de su abogado. Uno decía que renunciaba formalmente a cualquier reclamo de bienes. Pero ya no había bienes. Todo estaba a su nombre. A mí me quedaban las deudas. Esa noche, cuando mi hijo se durmió, revisé sus cosas. El armario estaba vacío. Incluso se había llevado el perfume que le regalé. Solo dejó una nota en el cajón. No me busques. Mejor piensa por qué te quedaste solo. Rompí su taza favorita contra el fregadero. ¿En serio? Susurré. ¿Quieres que piense que fue mi culpa? A la mañana siguiente llevé a mi hijo de nuevo al jardín. Al volver, había una carta de su hermano. Marta sufrió mucho. Tú la controlabas. Vamos a luchar por la custodia del niño. Por favor, prepárate. La leí. 2 veces. Control. Sufrimiento. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran de tristeza, eran de algo más, algo espeso, oscuro. No dije en voz alta, no me van a quitar a mi hijo. Y entonces empecé a recordar cuándo todo empezó a romperse. Fue en una cena, unos meses antes. Marta volvía tarde del trabajo cada vez más seguido, pero esa noche había cocinado. Pasta, vino, una vela encendida. Yo llegué cansado, con el portátil todavía abierto en la cabeza, y ella sonreía. Pero algo en su sonrisa era de revista, no de casa. ¿Todo bien? Le pregunté. ¿Por qué no estaría? Respondió, sirviendo más vino sin mirarme. Hablamos de cosas triviales, de nuestro hijo, del jardín, de una serie que no seguíamos. Yo intenté tocarle la mano, y ella se levantó con la copa vacía, diciendo que se le olvidó apagar la lavadora. Esa noche dormimos espalda contra espalda. Ahora entendía, ya no estaba, solo quedaba la cáscara. En los días siguientes al mensaje, me movía como un zombi. Llevaba a mi hijo, lo recogía, calentaba cualquier cosa, sonreía en automático. No tenía fuerzas para hablar con nadie, pero todos hablaban. Me llegaban susurros, que Marta se había escapado porque yo era un tirano, que tenía miedo por el niño, que la familia la apoyaba. Y entonces la vi, no a ella, a su madre. En el supermercado, pasillo de productos congelados. Me observó como si yo no existiera. Yo tomaba unas pizzas baratas. Ella pasó con su carrito lleno y me susurró sin detenerse. Deberías dejar de fingir. Lo mejor para el niño es estar con ella. ¿Cómo puedes decir eso? Murmuré.
Pero ella ya se había ido, y yo sentí que el suelo se abría un poco más. Esa noche revisé nuestras fotos antiguas. Marta y yo en la playa. Marta embarazada. Marta abrazándome con fuerza en un hospital. ¿Todo eso era mentira? ¿O simplemente se había borrado? Mi cabeza repetía una y otra vez, ¿qué hice mal? Pero algo cambió. Empecé a notar cosas que antes no veía. Los silencios antes de cada discusión. Las llamadas que cortaba al entrar yo en la habitación. Los viajes de trabajo a los que nunca me invitaba. Una vez incluso, encontré un ticket de hotel en su chaqueta. Le pregunté, y dijo que era una reserva cancelada para una reunión. Lo creí. Quería creer. Un día después, fui al despacho de un abogado. Se llamaba Roberto. Tenía cara de no confiar en nadie. Necesito ayuda, dije. Mi mujer se fue, se llevó el dinero, y ahora quieren quitarme a mi hijo. Él me miró un segundo. Abrió una carpeta y empezó a anotar. ¿Tienes pruebas de que se llevó el dinero sin consentimiento? No. Era una cuenta conjunta. ¿Y testigos? ¿Alguien que haya visto cómo eran las cosas en casa? Tal vez nuestra niñera. Aunque hace meses que no viene. Bien, empezaremos por ahí. Pero tienes que entender una cosa, dijo, cerrando la carpeta. Si ellos van por la custodia, no basta con defenderte. Tendrás que demostrar quién miente. Salí de allí con un frío distinto, no el del abandono, el del combate. Porque ya no se trataba solo de mi matrimonio, se trataba de mi hijo. Al recogerlo esa tarde, me abrazó fuerte. ¿Me puedes leer el cuento hoy tú? Claro, campeón, respondí. Y mientras lo llevaba en brazos, algo se asentó en mi pecho. No iba a rendirme. No iba a permitir que me arrebataran lo único verdadero que me quedaba. La primera noche después del abogado no dormí. Me senté frente al portátil, solo con la luz de la pantalla, repasando cada correo, cada mensaje, cada foto. Buscaba fisuras, contradicciones, algo que rompiera la imagen que ella intentaba construir de mí. Empecé por su correo. Aún tenía acceso, no lo había cambiado. Casi todo estaba limpio, organizado, demasiado organizado. Pero en la carpeta de archivados encontré correos de un tal JC Gestión Fiscal. El nombre no me sonaba. Abrí uno, una factura de consultoría. Otra, todas sin concepto claro, con cifras altas, más de 6.000 euros en total, fechadas durante los últimos 4 meses. Hice una búsqueda rápida. El remitente estaba vinculado a una empresa pantalla, según algunos foros. Paraísos fiscales. Dinero que se pierde. Abrí otro mensaje. Un PDF con la firma de Marta. Confirmaba una transferencia a una cuenta fuera del país. Me quedé helado. Ella no solo se había ido, había planeado su salida, con estrategia. Al día siguiente me crucé con Jorge, un padre del jardín de infancia. Solíamos hablar durante las salidas. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó. Tirando. Oye, ¿tú recuerdas algo raro en Marta últimamente? ¿Algo que te llamara la atención? Se rascó la barba. Dudó. Bueno, una vez vi que discutía por teléfono en el coche, muy nerviosa. Pensé que era contigo, la verdad. ¿Cuándo fue eso? Hace un mes más o menos. Le di las gracias. Era poco, pero era algo. Volví a casa y llamé a la antigua niñera. Andrea. ¿Todo bien?, me preguntó, sorprendida. Marta se fue. Me quedé solo con Leo. Necesito que me digas algo con total sinceridad. ¿Alguna vez viste algo raro? ¿Cómo era ella con el niño? ¿Conmigo? Silencio. Siempre me pareció fría, dijo finalmente. Cuando tú no estabas, se desconectaba, como si no quisiera estar ahí. Una vez lloró delante de Leo. Él le llevó su peluche, pero ella lo apartó. Apunté todo. Esa noche, abrí una cuenta nueva en otro banco, separada. Empecé a guardar capturas, documentos, testimonios, un archivo tras otro. Y en ese proceso, algo cambió en mí. Dejé de preguntarme qué hice mal, y empecé a preguntarme qué planeó ella. Volví al despacho de Roberto, le mostré todo. Esto es útil, dijo, mirando el PDF de la transferencia. ¿Crees que con esto basta? Es un comienzo. Pero ahora tenemos que ser inteligentes. No solo demostrar que no eres el monstruo que dicen.
También mostrar quién es realmente ella. ¿Y cómo hacemos eso? No atacando, dijo él. Desenmascarando. Salí con una lista de pasos. Personas que debía contactar. Lugares que debía revisar. Por primera vez desde que se fue, sentí que respiraba con claridad. Y supe algo más. Esto ya no era una defensa. Era una investigación. La primera derrota fue brutal. Roberto me consiguió una cita urgente con una jueza de familia. Queríamos presentar medidas cautelares para evitar que Marta sacara a Leo del país. Pero al llegar al juzgado, ella ya se había adelantado. Había presentado una denuncia por maltrato psicológico, inventada. Un documento perfectamente redactado, lleno de frases genéricas, fechas imprecisas, pero impactante. Afirmaba que yo controlaba todo, dinero, decisiones, incluso la ropa del niño. Decía que yo tenía arrebatos cuando algo no salía como quería, que el niño lloraba de miedo cuando me veía enfadado. Nada de eso era verdad, pero en papel lo parecía. La jueza nos escuchó, me miró con atención, pero al final dictó una orden temporal. Ninguna de las partes podía sacar al niño del país, sí, pero también se iniciaría una investigación. Y mientras tanto, custodia compartida. Me quedé sin palabras. Marta no estaba allí, no dio la cara, solo envió su abogado, y aún así, le creyeron. Salí del juzgado con Roberto a mi lado, en silencio. En la acera, me apoyé en una farola. Sentí que me vaciaba por dentro. Es solo el inicio, murmuró él. No es una sentencia. Pero tenemos que cambiar la narrativa. Ya. Esa noche, Leo no durmió en casa. Era el primer día de custodia compartida. Fui a su habitación, me senté en la cama. Su dinosaurio de peluche seguía ahí, mirándome. Tenía la costumbre de dormir con él cada noche. Me lo llevé al pecho. Y ahí, en silencio, se me rompió algo. Golpeé la pared, 2 veces. Después, el suelo. Quería gritar. Quería desaparecer. En su lugar, me tumbé en el suelo y dejé que el vacío me tragara. No lloré. Simplemente dejé de moverme. A la mañana siguiente, abrí el portátil como un acto reflejo. No había dormido. Y lo primero que vi fue un mensaje de un número desconocido. Sé cosas. Ella no es lo que dice ser. Pero no puedo hablar por teléfono, solo correo. Te escribiré pronto. C. No sabía si era real, pero lo reenvié a Roberto de inmediato. Media hora después, él respondió. Podría ser alguien del entorno de ella. No lo ignores, pero con cautela. Ese día volví al supermercado, como en automático. Compré lo justo. En la caja, alguien me tocó el brazo. Era Marta, de pie, con gafas de sol, maquillaje excesivo, la mandíbula apretada. ¿Estás disfrutando tu papel de víctima? Escupió. No supe qué decir. Me tembló la mano con la bolsa. Todo lo que estás haciendo, te vas a hundir tú solo, añadió. Yo no te he inventado denuncias, le respondí. No he secuestrado a mi hijo emocionalmente. Siempre tan dramático, dijo, dándose la vuelta. La vi marcharse, y algo en mí se apagó. Ya no era mi mujer, era otra persona, o tal vez siempre lo fue. Esa noche, escribí un mensaje a C. Estoy dispuesto a escuchar, pero necesito saber quién eres. Y luego me senté en la cocina, sin encender la luz. Delante de mí, el reflejo del cristal de la ventana me mostraba un hombre derrotado, o casi, porque en sus ojos empezaba a arder otra cosa, no rabia, determinación, una que no venía del orgullo, sino del amor a mi hijo. El correo de C llegó a las 3:12 de la madrugada. No puedo decir mi nombre. Trabajo con uno de los socios de Juan. Vi cosas, documentos, conversaciones. Marta y él planearon todo desde hace más de un año. El dinero fue lavado a través de una red de asesorías que manejan cuentas opacas en Andorra y Gibraltar. Tengo copias, pero necesito garantías. Si me das seguridad jurídica, te las paso. Releí el mensaje 4 veces. Desperté a Roberto con una llamada. Esto es serio, dijo sin dudar. Si lo que dice es cierto,
no solo es un caso familiar, es blanqueo, fraude. Y si ella está implicada, podemos girar todo. ¿Qué hacemos? Cita con un fiscal. Ya. 3 días después, estábamos en una sala del edificio de la audiencia provincial. El fiscal era joven, metódico, con gafas delgadas y voz sin emoción. ¿Tiene pruebas reales?, preguntó. Las tendremos, dije. Pero hay un testigo que necesita garantías. Roberto explicó el contexto. Le entregamos los primeros documentos reenviados por C. Copias de facturas, pantallazos de chats internos, una imagen donde aparecía el nombre de Marta junto al de Juan, vinculados a una sociedad recién creada. Si eso se confirma, dijo el fiscal, cerrando la carpeta, esto no es solo un caso civil, es penal, y puede darles vuelta. Esa tarde volví a casa diferente, no más víctima, no más padre en ruinas. Ahora tenía una misión. Empecé a reordenar todo, mis horarios, mi rutina, el cuidado de Leo, lo recogía puntual, jugábamos en silencio, pero algo había cambiado. ¿Hoy también estás triste?, me preguntó, sin mirarme. No, campeón, respondí. Hoy estoy más fuerte. Y lo estaba, porque ahora ya no quería solo limpiar mi nombre, quería protegerlo. Una semana después, el fiscal nos confirmó la apertura de diligencias. Se investigará la red financiera vinculada a Juan C. y asociados. Se incluirá a Marta R. como posible cooperadora necesaria. Discreción absoluta. C. nos envió más archivos. Incluían grabaciones de voz. En una de ellas, Marta decía, él nunca se dará cuenta. Tiene esa obsesión de ser buen padre, buen esposo. No sabrá ni por dónde le vino. Juan se reía. Perfecto. Para cuando quiera actuar, ya será tarde. Llamé a Andrea, la ex niñera. Le conté parte. ¿Estarías dispuesta a testificar? Si es para proteger a Leo, sí. También Jorge, el padre del jardín, aceptó dar su versión. Y con todo eso, Roberto preparó una moción. Pero lo más potente fue el testimonio que apareció por sorpresa. Un vecino del edificio donde vivían Marta y Juan en secreto. Vi al niño allí una vez, confundido, llorando. Ella le decía que no hablara de ese lugar con su papá. Lo firmó ante notario. Esa noche dormí por primera vez en semanas. No era victoria, era claridad. Habíamos dejado de pelear dentro de su narrativa. Ahora jugábamos en otra liga. Y yo ya no era el hombre que ella dejó. El plan tomó forma en una libreta azul, con dibujos, fechas y nombres. Roberto decía que no bastaba con la verdad. Teníamos que mostrarla en el momento preciso, frente a las personas correctas. Y esas personas eran el juez de familia y los asistentes sociales que evaluarían mi relación con Leo. Decidimos lo siguiente: reunir testimonios, documentar cada día conmigo como padre, construir una línea de tiempo del fraude financiero y esperar el momento clave para exponerlo. Pero no podía hacerlo solo. La aliada apareció sin buscarla. Claudia, excompañera de Marta en la empresa anterior, me escribió por redes. Un mensaje corto. Vi tu nombre en un papel que Marta dejó. Me preocupa lo que está haciendo. No sé si puedo ayudarte, pero tengo cosas. Nos reunimos en un café del centro. Claudia era precisa, meticulosa. Tenía archivos de correos entre Marta y Juan desde meses antes de su ruptura. Ella se reía de ti, dijo sin rodeos. Decía que eras un iluso, que haría todo parecer tu culpa y saldría limpia. Claudia deslizó una carpeta USB. Aquí hay más, por si sirve. Me temblaron los dedos al tomarla. ¿Por qué me ayudas? Porque también fui usada por Juan. Y porque tienes algo que ella no tiene. Algo real que perder. Con Roberto y el fiscal cruzamos toda la información. Claudia fue aceptada como testigo protegida. C. también firmó su declaración bajo seudónimo. La red quedaba expuesta. Una empresa falsa, un plan conjunto, movimientos financieros sospechosos. Y todo eso, mientras me arruinaban emocional y legalmente. Durante ese tiempo, empecé a salir más con Leo. Fuimos a una feria del barrio, jugamos al fútbol en el parque, cocinamos juntos, tomé fotos, grabé vídeos, escribí todo.
Un día, mientras dibujaba, me miró. ¿Mamá va a volver a vivir aquí? Pausa. No lo sé, hijo. Pero pase lo que pase, tú y yo estamos bien. ¿Sí? Asintió. Y siguió dibujando. Era un dinosaurio azul, con una capa de superhéroe. La última pieza fue una grabación obtenida por Claudia, con ayuda de C. Juan hablaba con un tercero. Describía cómo trasladaron dinero a una cuenta en Suiza. Nombraba a Marta como parte del trato. Esa grabación era dinamita. El fiscal sonrió por primera vez desde que lo conocí. Esto es suficiente. Vamos a citarla oficialmente. No solo por el fraude, también por manipulación parental. Pero lo que no esperábamos era lo siguiente. Marta pidió una reunión informal, en el Centro de Mediación Familiar. Dijo que quería resolver las cosas sin más daño. Roberto me miró con duda. Si vas, no vayas solo. Pero puede ser una trampa. La sala era blanca, con ventanas altas. Marta llegó 10 minutos tarde. Llevaba otro aire, no el de siempre. Parecía insegura. No quiero guerra, dijo, sin mirar directamente. Esto se nos ha ido de las manos. Yo no hablé. Ella suspiró. Tal vez podamos acordar algo. Compartir custodia. Olvidar lo económico. Roberto habló entonces. No estamos aquí para negociar bajo amenazas. Tenemos pruebas. Y ahora las autoridades también. Marta palideció. Por primera vez, vi miedo real en su rostro. Pero yo no sentí placer, solo calma. Ya no necesitaba que sufriera, solo que se detuviera. Y eso estaba muy cerca de ocurrir. El juicio comenzó un martes por la mañana. Sala 2 del juzgado de familia. El pasillo estaba lleno. Abogados, asistentes sociales, familiares. Marta llegó con su abogado y su hermano. Yo estaba con Roberto y el fiscal asignado. Leo no estaba presente. Gracias a Dios. Todo estaba contenido, tenso, hasta que empezamos a hablar. Roberto presentó primero, ordenado, meticuloso, expuso los informes periciales, los testimonios de Claudia, de Andrea, del vecino. Luego introdujo las pruebas digitales, correos, grabaciones, transferencias, extractos bancarios. La jueza pidió silencio varias veces. Marta bajó la mirada. Su abogado se revolvía en la silla. Cuando sonó el audio con la voz de Juan diciendo, «Cuando quiera reaccionar, ya será tarde», el aire se congeló. «¿Reconoce esa voz?», preguntó la jueza. Marta no respondió. El fiscal pidió intervención. «Señoría, hay indicios claros de conducta delictiva, blanqueo de capitales, manipulación de pruebas, falsedad documental. Solicitamos la derivación al juzgado penal». El hermano de Marta intentó interrumpir. La jueza lo mandó callar. Después fue mi turno. Me puse de pie. No leí nada. No estoy aquí solo como padre. Estoy aquí como hombre al que intentaron borrar. Me quitaron el dinero, el hogar, la confianza. Pero no me rendí. Porque hay algo que nadie puede robarme. El derecho a cuidar y amar a mi hijo. Silencio. Marta. Tú sabías lo que hacías. Lo planeaste. No sé en qué momento dejaste de ser tú. Pero yo sigo aquí. Y Leo también. La jueza pidió receso. Afuera, en el pasillo, Marta me miró por primera vez en semanas. «¿Qué vas a ganar con esto?», murmuró. «No se trata de ganar, se trata de que por fin se vea la verdad». Ella se giró. Caminó hacia una esquina. Se llevó las manos al rostro. No lloró, pero temblaba. Su hermano hablaba por teléfono nervioso. Yo solo observaba. Ya no necesitaba intervenir. El edificio hablaba por sí solo. La sentencia se leyó 2 semanas después. Custodia completa para mí. Supervisión para Marta. Investigación penal abierta. Embargos preventivos sobre las cuentas de la sociedad falsa. Roberto solo apretó mi hombro cuando salimos de la sala. Yo no dije nada. En la calle, Claudia me esperaba a distancia. Me hizo un gesto. Le sonreí, leve. Esa noche, Leo y yo comimos pizza en el sofá. Veíamos dibujos animados. Él rió con una escena absurda de un pato.
Yo lo observaba. ¿Todo está bien, papá? Sí, hijo, todo está en su lugar. Y él apoyó su cabeza en mi hombro, como si siempre hubiera sabido que eso era lo correcto. Yo no celebré, no lo publiqué en redes, no le conté a nadie más. Simplemente cerré la puerta. Y entendí que, aunque no volví a ser el hombre de antes, era mucho más de lo que había sido nunca. Ella vino una tarde. No tocó el timbre. Solo estaba ahí, parada en el porche. Ropa neutral, pelo atado, sin bolso, sin sonrisa. Leo dormía. Nos miramos por 5 segundos. Después, cerré la puerta.